Colosenses, capítulo 3, verso 19, dice así la palabra: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, vemos que la semana pasada empezamos con la sujeción hacia los maridos, y en esta semana comenzamos con el trato de los esposos hacia las mujeres. Y acá, como lo dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, ese áspero significa, o es una forma de maltrato, y eso lo podemos implicar en el tono de voz. Muchas veces las cosas que hablamos, cómo la rebajamos o cómo se le insulta a la esposa. Y entonces esto también lleva a bajarla en su autoestima, ¿no? Dañar su autoestima. Entonces ese áspero, la palabra esa implica herirla sentimentalmente. Entonces vemos que en cada palabra, en cada trato duro, podemos decir, dañamos sentimentalmente a nuestras esposas. Es verdad que, bueno, acá digamos en ninguno está en matrimonio, creo, pero bueno, esto queda grabado, esto le va a servir para un trato futuro, o para la persona que, si ve el video o lo escucha esta prédica, va a saber que un maltrato nunca trae buenas consecuencias, siempre va a traer destrucción de hogar, siempre va a traer dolor para el varón, porque cuando estamos hiriendo a nuestra esposa, justamente nos estamos ganando un enemigo en casa. Y dice así la palabra: no seáis ásperos con ella. Entonces, vuelvo a reiterar, toda clase de maltrato, forma de decir, tono de voz, rebajarla, basurearla, compararla para dañar su autoestima con otras mujeres que tal vez por ahí no vamos a hablar. Sentimentalmente creo que no es lo oportuno, pero sí muchas veces el varón compara físicamente a una mujer con otras, entonces ya es una forma de dañar su autoestima, ¿no? Entonces vemos que en Primera de Pedro, vamos a apuntar ahí para ir desarrollando esta palabra, nos va a hablar muchas veces cómo nos comportamos los varones o cómo nos comportamos los maridos, y no nos damos cuenta, pensamos que uno puede hablar porque sí, puede tratar porque sí de alguna manera, y acá lo dice en Primera de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid, dice, con ellas de manera comprensiva, o sed comprensivos con ellas, dice, con vuestras mujeres, como un vaso frágil, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, dice que seamos comprensivos. Entonces, a ver, ¿la mujer puede tener errores? Sí, por supuesto que puede tener errores. Un día se puede levantar mal, también debemos saber que tienen emociones, que muchas veces están luchadas, que muchas veces tienen pruebas. Entonces, no se va a levantar todos los días de la misma manera, ¿no? Predispuesta a complacer al marido. Entonces dice, para que no sean estorbadas vuestras oraciones. Entonces, si uno no comprende, hermano, no comprende que tiene debilidades, que está sujeta a pasiones semejantes a las nuestras, como dice el versículo, entonces va a querer ser tajante, duro, va a querer buscar la perfección, y eso es el comienzo de la pelea. Y la pelea es el comienzo del maltrato. Entonces vemos acá la palabra que dice, para que no sean estorbadas vuestras oraciones. Y ahí es cuando el marido tiene que empezar a meditar un poquito, porque muchas veces, hermano, cuando pedimos en nuestra oración que el Señor nos perdone, que nos liberte, cosas que estamos pidiendo para que se acomoden en nuestro hogar, ¿por qué no son escuchadas nuestras oraciones? Es justamente por el maltrato que podemos llegar a tener con nuestras esposas y no lo discernimos. Entonces, somos agresivos en nuestro hablar, somos agresivos en nuestra conducta, somos agresivos y hasta insultamos, decimos malas palabras, rebajamos, detractamos la personalidad de la mujer. Y vemos que la mujer muchas veces calla, ¿no? Porque ella también ve y comprende que su marido puede tener un mal día,
Pero ¿qué pasa? Eso va erosionando la relación en el trato, en el matrimonio. Y como vemos en otra versión que dice, de la misma manera ustedes esposos, dice, sean comprensivos con ellos en la vida matrimonial. Hónrenla como a mujeres, dice, como mujeres, pues como mujeres, dice, que son delicadas y además son coherederas del don de la vida. Así tus oraciones no van a ser estorbadas, dice la palabra. Entonces vemos que ese honrar habla de enaltecerla, habla del buen trato, habla de exaltarla, habla de ponerla en alto, habla de un trato delicado. Y eso muchas veces no hay en el varón. Muchas veces trata como si fuera que simplemente la mujer está para cumplir con las tareas del hogar y para tenerla en la cama siempre predispuesta. Y no es así, hermano. Uno tiene que comprender también que tiene debilidades, que tiene sentimientos. Por eso habla de un vaso frágil, porque todos en un sentido somos vasos frágiles. Entonces, pero dice acá la palabra, trátenla como un vaso frágil. O sea, tienes emociones, tienes sentimientos, no es un aparato, no es un artefacto. Entonces tiene que haber ese trato delicado. Y más siendo mujer, ¿no? Que por ahí los varones nos tratamos a veces de manera más, hasta grosera podemos decir. Nos tratamos porque somos diferentes sentimentalmente. La mujer por ahí es más emocional, más sentimental. Y eso es lo que tenemos que comprender, que nosotros somos más duros y tal vez nos aguantamos una broma, nos aguantamos un montón de cosas, porque ya somos hasta cortos para hablar. Vemos que en los hijos, en el trato con los hijos también somos así. Por ahí el padre se muestra más duro, no se quiebra emocionalmente, lo trata al hijo muchas veces dureza en el sentido de ser parco con las palabras, de ser corto con las palabras, que no transmite emociones el padre. Pero la mujer emocionalmente le dice al hijo te quiero, lo trata con delicadeza, lo trata con cariño. Bueno, así es sentimentalmente la mujer. Y nosotros como somos duros y ya aprendimos a ser así como varones, digamos que a veces pensamos que la mujer también es así como un varón. Y lógicamente, como lo dice la palabra acá, es un vaso frágil, que tiene sentimientos, tiene emociones, y por lo tanto el trato debe ser delicado, debe ser respetuoso, debe ser, cariñoso, debe ser amable. Esto todo lo está enseñando acá la palabra. Entonces, dice la palabra, para que las oraciones sean oídas. Y yo me pregunto, ¿cómo va a escuchar Dios las oraciones a los esposos si tienen un maltrato con su esposa? Entonces ahí es cuando le toca al marido discernir cómo es que la está hiriendo sentimentalmente, cuando hay conflicto en el hogar, el por qué su mujer se subleva, el por qué hay discusiones, por qué hay pleito, por qué hay esa tirantez, por qué hay esa separación, en el sentido que ya no hay trato, hay distanciamiento en el trato, no hay conversaciones. ¿Por qué? Porque ahí es cuando al varón le toca rever cómo lo está tratando. Y rever significa mirar, volver a mirar. ¿Cómo la estoy tratando? ¿Qué estoy haciendo para que mi mujer justamente se haya transformado en mi enemigo? Hoy por hoy, enemigo en casa. Y lo explico así. ¿Por qué? Porque hay conflicto, porque hay peleas, porque hay discusiones, porque hay pleito. Y muchas veces, hermano, en lo primero que uno le está tratando y dañando sentimentalmente, tal vez la mujer calla. La mujer calla, la mujer se muestra sumisa, pero por dentro está siendo dañada con cada palabra hiriente que le está propinando su esposo. Y esto a futuro trae consecuencias nefastas en el matrimonio, porque eso erosiona la relación, o sea, la va desgastando. Y como la mujer conoce bien a su esposo, le va a herir a donde más le duele. Después, al que le toca sufrir es el esposo. ¿Por qué? Porque ganó un enemigo en casa, y el enemigo, cuando convive en casa,
te va a conocer bien. Entonces, de eso también le quiere prevenir al esposo. Por eso dice, tratala bien. Tratala bien como un vaso frágil, comprende que también tiene sentimientos, que también tiene sus días, que también está luchada. Tenés que comprender eso. Entonces, la palabra mismo lo dice. Si fueres sorprendido en alguna falta, restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Comprender que tiene sentimientos. Comprender que muchas veces no está a disposición en el tema de, por ejemplo, para cocinar. ¿Por qué? Porque tiene un mal día. Un mal día en el sentido también, ustedes saben, el cuerpo de la mujer es otro, también tiene sus días de los meses. Entonces, uno tiene que comprender. Y muchas veces el varón piensa que siempre va a estar a disposición a la mujer, que es un esclavo, y aunque esté enferma se tiene que levantar a cocinar, a servirle, que a la noche tiene que estar dispuesta siempre. Y no es así. Tiene sus días. Y eso nos va a servir para comprender que a futuro, hermano, depende de nuestro trato, cómo va a ser nuestro matrimonio, si exitoso o se va a destruir definitivamente. Si ese matrimonio te va a traer felicidad o por el contrario, te va a frustrar para siempre la vida. Y pensás que es tu esposa simplemente, pero uno no lo revé para adentro, no discierne, no medita su situación. ¿Cómo le estoy hablando? ¿Cómo la estoy tratando? ¿Lo estoy tratando simplemente como un aparato, un artefacto, como un lavarropas, como un microondas, como una cocina, una cosa que no tiene sentimiento y que tiene que ejecutar la tarea que se le manda? ¿O estás tratando como una persona? Porque nosotros también tenemos nuestro día y nos gusta que nos escuchan, que nos comprendan. Entonces ese trato debemos meditar cómo es. ¿Es según la palabra o simplemente tratamos o mandoneamos a nuestras esposas como si fuera que son esclavos nuestros? Hay una versión también que dice, por ejemplo en la Biblia judeo-mesiánica, lo hice muy corto porque deberes sociales, lo habla así, no lo desarrolla, pero dice así: esposos, amen a sus mujeres y no las traten con dureza. Porque de eso se trata. El trato duro con la mujer, trato duro de palabras hirientes, y eso, como dije, va erosionando, va desgastando el matrimonio y siempre terminamos echando la culpa a nuestras esposas. Pero el varón que piensa así es tendiente a fracasar otra vez cuando otra vez forma pareja. Siempre va a fracasar. ¿Por qué? Porque no mira si él falló, sino que mira el fracaso supuestamente de la mujer, porque comenzó la discusión, el pleito, la infidelidad. ¿Por qué viene? También muchas veces la infidelidad viene, muchas veces, no en todos los casos, viene también porque no tiene un buen trato en casa. Entonces busca un varón que la trate bien, que la valore, que le sube la autoestima, y ahí empieza a desgastarse nuestro matrimonio y se va fortaleciendo la infidelidad. Y ahí es cuando tenemos que decir no, porque es una prostituta. Uno lo dice así, pero no meditaste bien tu condición. ¿Qué trato le diste? ¿Cómo la trataste? ¿Le diste protección? ¿Comprendiste su dolor? ¿Estuviste ahí como un esposo amante que la protege en momentos difíciles, en momentos que está herida sentimentalmente? ¿O simplemente te mostraste duro, apático, indiferente, esperando que pase ese dolor y vuelto a la máquina? No, necesita también un compañero, un protector, alguien que le preste oído, alguien que le dé un consejo según la palabra para curar esas heridas. Por eso mismo, hermano, acá habla de este trato con nuestras mujeres, cómo realmente somos y cómo debe ser. Dice en Malaquías 2:11, vamos a hablar acá, no es un contexto exacto, pero quiero tocar un tipo de pecado acá. El 14 es justamente el versículo, pero dice 2:11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá, ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Y Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, dice la palabra.
prevaricó y se casó con la hija de Dios extraño. Bueno, vamos al 13, dice: no miraré mal la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No iba a aceptar la ofrenda. Y dice acá en el 14: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, o sea, tu primera mujer, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, siendo desleal. Y ese desleal habla de repudio, habla que la había dejado, habla que había fallado. En una versión también dice esa deslealtad: a pesar que ella era tu compañera y fue fiel, vos le diste carta de repudio, no la quisiste, la despreciaste. Esto está diciendo. Y dice acá en el 15: ¿no hizo él uno habiendo abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Vemos, aborrece el repudio. Hasta ahí lo leo. Y vemos que este 11, lo voy a interpretar así. Dice: ustedes preguntan, ¿por qué no toman nuestras ofrendas? ¿Por qué no escuchan nuestras oraciones? Traducido, ¿no? ¿Por qué no escucha mi clamor el Señor? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes se divorciaron de ella, aunque era su fiel compañera y su esposa legítima, su fiel compañera. Vemos acá la palabra fiel compañera. ¿Y qué está diciendo? Que en la ley, por ejemplo, ¿qué decía? Que se podía repudiar a la mujer, ¿no? ¿Pero por qué? Por causa de divorcio. En la ley decía. En la ley, ¿no? Y esta compañera fue fiel, dice acá. Y ustedes la repudiaron, dice acá la palabra. Y cuando está hablando de eso, está hablando que, a ver, muchas veces, hermano, los esposos, a pesar de que su mujer es intachable en todo, fiel, la primera esposa, uno es infiel. Entonces, esa forma también es una forma de herir sentimentalmente a la mujer, que se mantuvo fiel, porque muchas veces te entrega así, como un pollito mojado, vamos a decirle a la mujer. Algo frágil, algo para cuidarla, la conociste así. Pero después se transformó en una fiera. ¿Y por qué, hermano? Se transformó en una fiera también. Por causa de tu maltrato, de tu deslealtad, de tu infidelidad. Y eso está muy instalado hoy por hoy en los matrimonios. La infidelidad, hermano. La infidelidad de parte del varón, pero después el varón quiere la lealtad, quiere la fidelidad, quiere reclamar, pero no mira su actuar. Y acá, como dice en el 15, otra versión voy a leer del 15, no ha hecho Dios un solo ser, un cuerpo animado por el Espíritu, un solo ser. En otra versión dice, y un solo espíritu, o sea, el que se casa con una mujer, un espíritu es con ella, ¿no? Entonces, un solo ser. Y el que busca, dice, el que busca una descendencia. Y muchas veces, hermano, una descendencia para Dios, ¿no? Una descendencia para Dios. Como dice acá la palabra, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces después viene la ruptura matrimonial, matrimonial. ¿Pero por qué? Porque muchas veces uno es infiel. Y cuando habla de repudio también, ese repudio significa odio, significa detestar a su mujer. Y muchas veces cuando uno anda en infidelidad, lo primero que tiene es la comparación. Entonces, a ver, tiene relaciones con su mujer y la compara con la amante, y como dice la palabra, el pan oculto es sabroso. Entonces empieza a comparar, ya no tiene el mismo gusto por su mujer y empieza a despreciarla.
empieza a tratarla mal, empieza a rebajarla y empieza, por el contrario, a enaltecer a su amante. Es una forma de dañar moral y sentimentalmente a la mujer. Entonces, esto es lo que desprecia el Señor. Por eso no escucha las oraciones muchas veces de los esposos. ¿Por qué no cambié a mi esposa? Fíjate qué hiciste para destruirla. Fíjate ese repudio. Tal vez no llegó a una ruptura matrimonial, pero están ahí. Tal vez se separaron por un tiempo y volvieron, pero fíjate qué hiciste para que se mantenga dura en su postura. Entonces, eso es ser áspero, un trato duro, tajante, un trato de desprecio. Y dice, el Señor repudia, o sea, rechaza el divorcio. Esto que, como vos rechazás a tu esposa, como vos la maltratás a tu esposa, así también el Señor no escucha oración con pecado, por lo tanto también repudia tu oración. Entonces, ahí es cuando tenemos que meditar los esposos. ¿Cómo estamos tratando? ¿Qué hicimos para que se convierta en nuestro enemigo? ¿Qué hicimos para destruir nuestro matrimonio? Para tener un enemigo en casa muchas veces. Porque eso nunca vemos. Parece que siempre los culpables son los contrarios. O sea, en el caso de los esposos parece que la esposa es la maldita, la esposa no quiere buscar al Señor, pero si vos estabas buscando e hiciste maltrato con tu esposa, fíjate cómo la dañaste. ¿Y por qué se convirtió en eso? ¿Por qué no quiere venir al arrepentimiento? Porque tal vez ves fingimiento en tu actuar, en que tal vez vos, varón de Dios, predicás la palabra. Estás predicando la palabra, pero ¿qué pasa? La estás tratando mal a tu esposa, la heriste sentimentalmente, entonces ya no cree, no toma la palabra. Pero vos también tenés que empezar a pedir perdón al Señor por ese maltrato. Y tiene que haber un buen trato para que sea compañera idónea para vos y no ese enemigo que te ganaste en casa. Dice así la palabra también en Génesis 24, 63 al 67. Génesis 24, 63 al 67. Dice así: y había salido Isaac a meditar al campo a la tarde, y alzando los ojos miró, y he aquí camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le respondió: es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vemos esta historia que lo habían mandado a Eliezer, el criado, el que manejaba todo, a todos los demás esclavos, manejaba la casa, digamos, sería como un mayordomo. Y Abraham era de edad avanzada, ya era viejo, y bueno, allá había muerto Sara. Habían pasado alrededor de 3 años, según cuenta la historia. Y fue a buscar esposa para Isaac. Bueno, se la trajo a Rebeca. Y dice que cuando Rebeca lo vio de lejos, preguntó, y cuando dijo que era el Señor, su Señor, dice que se cubrió con el velo. Y ese cubrirse con el velo, según busquemos así datos históricos, habla de castidad, o sea, guardarse para su esposo. Habla de modestia, habla de sumisión, habla de respeto. Entonces, esto es lo que hizo Rebeca cuando lo vio a Isaac. Y yo entendía de ahí, hermano, cómo muchas veces a los esposos el Señor le trae una esposa, se la trae con respeto, con sumisión, con castidad. Hay un montón de cosas hermosas
que le vemos nosotros. Y en nosotros está el saber en tratarla para que no se convierta en un enemigo y para que siga manteniéndose así, perfecta como nos trajo. Y muchas veces no tenemos el trato de Isaac, el trato cariñoso, porque así la trató Isaac, el trato amable, el trato respetuoso. Entonces vemos que así echamos a perder los matrimonios. Leemos matrimonios hermosos en la Biblia, pero nuestro matrimonio es un calvario. ¿Por qué? Porque tenemos que rever como esposo el trato a nuestras esposas. Nos trajo una esposa perfecta, ¿no? Cuando te enamoraste, ¿por qué te enamoraste? Porque te respetaba, te era fiel, te amaba, era cariñosa con vos, tenían conversación. Ahí había un montón de cosas hermosas en nuestra mujer, pero hoy no la vemos. Porque hay distanciamiento, porque hay ruptura matrimonial. ¿Por qué? Porque muchas veces el varón no trata bien a su esposa. Es áspero, no es cariñoso, no es amable, no es comprensivo, no es misericordioso. Entonces, ¿qué pasa? Se transforma en un enemigo. Como dice la palabra, mejor un rincón del terrado, de la terraza, que un lugar espacioso con mujer rencillosa. Entonces, ahí tenemos que ver el por qué es una tortura la vida del varón muchas veces, porque no hay trato amable con su esposa. Y dice así la palabra: la trajo Isaac a la tienda de su madre y tomó a Rebeca su mujer, dice, por mujer, y la amó, dice, la amó, le dio amor, le dio un buen trato, le dio lo que necesitaba. Vemos la protección, el amor, el buen trato, la amabilidad, el cariño. Y dice, y se consoló después de la muerte de su madre. Se consoló. Entonces, acá es cuando tenemos que meditar los varones. Los varones, sentimentalmente, la mayoría de las veces nos ligamos mucho a nuestras madres. Pero el día que no esté tu madre o tu mamá, o tu mami, muchas veces le decimos así cariñosamente, para los varones creo que la madre es el ser más grande que uno tiene, en esta vida, ¿no? Adoración. Hay un montón de cosas que la protección, el amparo que sentimos, porque cuando éramos chicos nos acordamos cómo nos protegió nuestra mamá. Cómo nos dio protección, cómo nos vistió, cómo nos abrigó, cómo nos dio de comer, cómo en nuestras enfermedades nos cuidaron, cuando estábamos enfermos, cómo nos dieron los remedios, cómo nos taparon, cómo nos pusieron, por ejemplo, el termómetro en la boca, cómo nos dieron el remedio con la cucharita, cómo muchas veces, bueno, en esos tiempos que vivía yo, te ponían por ahí hielo en la cabeza cuando teníamos frío o estomacalmente estábamos mal. ¿Qué pasaba por el frío? Nos ponían la bolsa de agua caliente. Entonces, todas esas cosas uno se va acordando, ¿no? Y ese mismo trato también quiere que tenga a su mujer para con uno. Pero miremos cómo reaccionamos. Y dice que acá se consoló después de la muerte de la madre. Y tenés que considerar esto, esposo. Tal vez veas el video, que después de que no esté tu madre, va a estar tu mujer. Y ella va a ser tu consuelo, tu buen trato, ese hombro donde apoyarte cuando estés quebrado, cuando no esté tu mamá. La que va a seguir es tu esposa. Pero de nosotros depende, porque si tu mamá un día parte y estás mal matrimonialmente, tu casa va a ser un infierno. Ya no vas a tener ese consejo de madre, ese apoyo de madre, y encima un enemigo en casa no se lo deseo a nadie. Por eso mismo, hoy a los esposos les pide un buen trato para con la mujer. Y ese día, como Isaac le fue de consuelo, que sea tu compañera, que sea la que te va a acompañar el resto de tu vida, porque ya tu mamá no está y va a estar tu esposa, tu mujer, tu compañera, tu amada. Esto lo enseña la palabra así, y tenemos que justamente tener ese buen trato y
Si estamos alterados, estamos nerviosos, no nos tomemos con nuestra mujer, porque la mujer no es culpable de nuestros nervios, es nuestro pecado y tenemos que humillarnos nosotros para tratarla como un vaso frágil. Dice también la palabra en Proverbios 14:13, dice así la palabra: la mujer sabia edifica su casa. Vemos cómo es importante tener una mujer sabia. Y la necia, dice, por el contrario, la derriba con sus manos. Por eso es bueno, hermano, y depende de nuestro trato, si hay una mujer sabia o hay una mujer necia. La mujer sabia, la mujer que tiene sabiduría, la mujer que pelea, la mujer que es compañera, va a ser sabia. Va a pelear al lado tuyo, va a tirar a favor de tu hogar, va a tirar a favor del matrimonio. Entonces esta es una mujer sabia. Y la mujer necia la podés convertir vos con un maltrato, porque va a tirar en contra para hacerte daño siempre. Entonces dice acá, edifica su casa, edifica, o sea que es de ayuda. Y dice también en Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice así: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ayuda idónea, ayuda perfecta, ayuda con capacidad. A ver, depende de nosotros, hermano. Depende de los esposos. Le haré una ayuda idónea. Y así te la trae el Señor, como le trajo a Rebeca para Isaac. Pero depende de nuestro trato, de cómo somos nosotros, si esa mujer se mantiene idónea o por el contrario, se destruye. O por el contrario, es tu tormento, es tu persecución. A ver, ¿qué dice acá la palabra en el Proverbios 31:10? Dice así la palabra: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa grandemente a las piedras preciosas. Sobrepasa, o sea, su valor sobrepasa a las piedras preciosas. Está diciendo, es de más valor que un diamante, que una piedra preciosa. Tiene mucho más valor. ¿Por qué? Porque si se mantiene así va a tener valor toda la vida. Y las piedras preciosas tienen un valor. Y son de valor, pero se puede acabar esa riqueza material. Esto está enseñando un poquito. Pero la mujer, si se mantiene, siempre va a ser de valor. Y no va a perder su valor y es superior a una piedra preciosa. A ver, podés tener, esto te está enseñando, todo lo material en esta vida. Pero si no tenés felicidad matrimonial, no te sirve de nada. Por eso es más importante, aún en la necesidad material, aún faltando las cosas materiales, y que no tengas muchas cosas, pero vos tenés una mujer virtuosa, una mujer que es de ayuda idónea, una mujer que tira para tu lado, tenés todo, hermano. Tenés todo, porque vas a hallar la felicidad. No vas a hallar conflicto, sino que se va a levantar, no va a haber oposición. Es una mujer, hermano, que a pesar que te ataquen de los comentarios de otras personas, que vos que escuchés que murmuran, tu mujer va a estar a tu lado y esa va a ser tu apoyo. Y te va a dar un buen consejo. Y va a orar por vos para que te mantengas firme. Y va a orar por vos para que no decaiga tu fe. Entonces esta mujer es la que te va a servir, la que te va a ayudar. Entonces, como digo, podemos tener todas las riquezas, pero no tenés con qué compartirla. ¿Con quién? Digo, sentimentalmente. ¿Por qué? Porque tenés un lugar lleno de infelicidad. Sos un infeliz, pero con plata. Pero cuando tenés una mujer virtuosa, aún, hermano, en las difíciles te va a acompañar. Aún en el faltante te va a acompañar, porque no le va a importar, porque te va a amar, porque va a ser fiel al lado tuyo si vos le das un buen trato. Dice así la palabra también. 11. El versículo dice: el corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancia. Está confiado. Vemos cómo confía. ¿Por qué? Porque ve su actuar, ve su proceder de la mujer virtuosa. Y dice acá la palabra: ella le da bien y no mal todos los días
de su vida. Entonces, le da bien y no mal. ¿Qué significa esto? Que toda la vida te va a pagar con bien, toda la vida va a ser fiel, toda la vida va a estar a tu lado, toda la vida va a luchar con vos. Entonces, no la transformes en tu peor enemigo. Amala, tratala bien, no la trates mal, no seas áspero con ella. En el momento que te sentís nervioso, pedí perdón al Señor, encerrate, andá a orar para salir como un esposo también virtuoso y para que tu mujer te pueda respetar, porque si vos no la respetás y tenés un trato áspero, ¿cómo esperás que tu mujer te ame, que te respete, que te trate cariñosamente? Si vos le estás pagando así, si vos la estás tratando así, entonces se va a convertir en tu peor enemigo. Y como dice la palabra, Proverbios 5:18, sea bendita tu fuente, dice, regocíjate con la mujer de tu juventud. Regocíjate, gózate con la mujer que te dio el Señor, la primera esposa, la mujer de tu juventud. Y dice, regocíjate. No es para pelear una mujer, no es para discutir, es para amarla, para tratarla como un vaso frágil. Con la mujer primera, dice, con la mujer de tu juventud, la mujer que te dio en tu juventud. No es para divorcio, no es para separación, no es para tenerla como enemigo, es para tratarla bien, es para todos los días enaltecerla como una reina, tratarla como una reina. Y vas a ver cómo eso es recíproco, porque cuando vos la amás, la enaltecés, ella te va a amar, te va a respetar, no va a encontrar a nadie más perfecto, no va a mirar para afuera tampoco para que sea desleal, para que sea infiel, porque todo lo tiene en casa. Cuando un marido respetuoso, un marido que ama, un marido que es comprensivo, un marido que la trata bien, y como dice en Efesios 5:25, Efesios 5:25 dice así, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres. El amor, el buen trato, dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Entonces acá lo que está enseñando, hermano, que los maridos, aún como Cristo se sacrificó por la iglesia, así mismo nosotros tenemos que ponerle el pecho a las balas, tenemos que sacrificar nuestra vida para proteger a nuestra mujer, para darle amor a nuestra mujer, para que nuestra mujer no sufra. A ver, ¿cuántos esposos amantes, hermano, tienen lo justo para comer, tal vez, y su mujer tal vez se quedó con sabor a poco y le da, no importa a uno si va a comer, se lo comparte? O cuántas veces la mujer también en un día de frío tiene frío y su esposo amante, ¿qué hace? Le presta el abrigo, no le deja que sufra, no le deja que sufra, la trata como un vaso frágil. Entonces es comprensivo con la necesidad de la mujer. Nunca va a dejar, un buen esposo nunca va a dejar que su esposa sufra. Entonces siempre le va a compartir de su porción, le va a dar de su porción si hay faltante, le va a dar abrigo si necesita, le va a dar todo lo que necesita, la va a cortejar, le va a dar como... Y si hablamos de un trato con una reina, a la reina, ¿qué le falta? No le falta nada. Y así también a nosotros nos dice, como esposo, que a nuestra esposa no le debe faltar nada. No le tenemos que suplir en todo lo que podamos, en todo lo que está al alcance nuestro, brindarle. Eso es un trato como el Señor manda, un trato amante, un trato que busca por todos los medios que su esposa sea complacida, que su esposa no sufra, que su esposa sea comprendida, y que nosotros como maridos debemos ser los protectores de ella para que tengamos una esposa hermosa, la nuestra, una esposa que nos ame. Una esposa bien tratada es perfecta, hermano. Una esposa que se le complace todo lo que le saca del sufrimiento es una esposa que va a estar bien atendida y por lo tanto yo creo que también te va a amar y no le vas a encontrar defecto en ella y tampoco vas a ir a buscar afuera un oído que se te preste porque está erosionado lo matrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vas a tener todo en casa. Vas a tener a tu compañera, tu amiga, la que lucha con vos, tu compañera ideal, tu compañera fiel. Lo está diciendo todo la palabra acá. ¿Cómo es nuestro trato? Y ahí es cuando
Si revemos un poquito, Señor, perdóname. Y si no estás casado, Señor, que yo no trate mal a mi esposa. Que sea comprensivo, que no sea áspero. Que trate de protegerla, no dañarla en nada. Que siempre esté tratada como una reina. Entonces, como una reina habla, que la vas a enaltecer y por lo tanto, esta esposa va a luchar al lado tuyo siempre. Va a ser la perfecta, va a ser la elegida. No vas a mirar nada más afuera porque en casa lo tenés todo. Amén.